buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien por allí? ¿Cómo han andado en estos días? Carga el agua. ¿Cómo los ha tratado el fin de semana largo? ¿Quiénes andan por allí conectados? Sé que a las 9 es muy temprano, pero bueno, es el horario que nos toca. Así que agradezcamos que no es a las 7. Pequeños, les pido que todos los que vayan viendo la clase dejen un mensaje. Estoy anotando también. Lo vean ahora o lo vean en diferido, ¿sí? Váyanme dejando un mensaje. Bueno, pequeñitos, vamos a ir arrancando. La semana que viene vamos a tener clase de consulta sobre este tema. Si no llegamos a verlo todo en una clase, en 40, después les grabo lo que falte, que no va a ser mucho seguramente. Como les dijimos con el profe, hemos organizado para que en estos tiempos entremos con todos los periodos. Lógicamente que lo que estamos viendo es un resumen. Era un resumen antes, ahora es un resumen aún mayor. Así que vamos a ir arrancando para que no se nos haga tan largo. Durante la tarde voy a dejarles la clase armada con el enlace a este video y además una serie de videos y materiales que pueden usar de consulta y la lista de películas posibles para analizar. Recuerden que pueden elegir entre analizar una obra de arte, que en este caso va a ser pintura, o analizar una de las películas que dejamos en la lista. Pueden sugerir alguna otra si se les ocurre algo más que se nos pasa a nosotros, pero al menos durante el cuatrimestre, en todos estos periodos, una lo van a analizar con película, ¿sí? Si quieren analizar todos los otros con obra de arte, no hay drama, pero al menos uno, en algunos de estos momentos, van a analizar una de las películas, ¿de acuerdo? Bueno, si tienen dudas, consultas, me van escribiendo. Acuérdense que tenemos una pequeña demora de 2 o 3 minutitos, así que me escriben y yo los voy leyendo, ¿sí? Bien, gente, vamos a ver. Entonces, vamos a irnos al Renacimiento. Nosotros estuvimos hasta la última clase hablando de lo que era la Edad Media, que vimos los periodos que conformaban esa Edad Media, desde lo que fue el paleocristiano, el románico y el gótico. Habíamos hablado de que el paleocristiano es ese proceso en el cual el cristianismo se va implantando a la primera etapa cuando es perseguido y después la primera parte del momento en que se lo toma como religión oficial del Estado. A partir de ya del siglo V en adelante vamos a hablar plenamente del románico. Incluso algunos hablan de 2 etapas del románico. Nosotros vamos a hablar solamente del románico, como esa etapa en donde se iba entremezclando la cultura de los pueblos bárbaros que estaban empezando a distribuirse por Europa y la cultura romana. De esa simbiosis, de esa articulación, de esa mezcla que se va produciendo. Hola, profe. Hola, Lucas. ¿Cómo anda usted, caballero? Perdón por ahí que me equivoco porque leo al mismo tiempo que trato de responderle. Entonces por ahí leo, digo lo que estoy leyendo y no lo que quiero decir. Bien, sigo. De ese enlace entre lo que tenía que ver con el mundo romano, sus características organizativas, sus características sociales, mucho de su arquitectura surge mezclado con los pueblos bárbaros esta nueva forma que va a ir gestando lo que es la Europa occidental, ¿sí? Lo que nosotros hoy llamamos Europa. Bien, Lucas, avísame porfa si se estás escuchando bien, te lo voy a agradecer. Bueno, sigo. Entonces, pasado ese proceso que fue un momento de mucha crisis económica, las pestes que van atacando a Europa y demás, y van a llegar a un momento del gótico en el cual se va a ir desarrollando, mejorando la situación económica, se va a ir solucionando lo que tiene que ver con problemas de salud, y poco a poco las ciudades van a ir desarrollando un poderío económico que en gran medida tuvo que ver con la baja de la población, con las pestes,
Al morir mucha gente, empezaba a concentrarse las herencias. Por ejemplo, hay casos registrados de familias en donde, muchas gracias Lucas, en donde tanto habían muerto, por ejemplo, en una familia en donde, acuérdense que eran zonas patriarcales todas, donde habían muerto todos los hombres de la familia, quedaban solamente 2 mujeres de una gran familia que tenían distintas tierras, el tío, el primo, el pariente, el esposo, el hermano del esposo, y estas 2 mujeres concentraron en ellas una gran cantidad de tierras, casi todo un pueblo, ¿sí? Entonces, esas tierras permitieron hacer grandes fortunas. Esas fortunas hicieron que se empezara a consumir más productos de lujo, ¿sí? La gente ya no solamente necesitaba trabajar para sobrevivir, sino que podía tener grandes tierras. Además de eso, van a disminuir la cantidad de empleados, de gente, de siervos que pueden trabajar en el campo, ¿sí? Entonces, para poder concentrar y atraer a los empleados, ya no los vamos a tener como siervos solamente, sino que les vamos a empezar a pagar un sueldo. Y mientras mejor sea ese sueldo, mayor cantidad de empleados puedo reunir, ¿sí? Entonces, empieza a surgir lo que va a ser la burguesía, la clase media. Asalariados empiezan a trabajar en las ciudades se empiezan a desarrollar. Ya vimos en el gótico que empezaban a competir y que tenían mucho de esto de recorrer a través de las peregrinaciones toda Europa. A partir de eso, entonces vamos a empezar a ver los primeros atisbos de lo que llamamos hoy Renacimiento. Específicamente, el arte renacentista es un arte que va a surgir en los siglos XV y XVI. Algo importante a tener en cuenta, que ya a partir del gótico se da. No toda Europa al mismo tiempo está en el mismo periodo artístico, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta cuando van eligiendo obras o cuando van analizando las películas, según el lugar donde se ubica la narrativa que se está contando, ¿sí? Principalmente se origina en la zona de Italia y poco a poco se va a ir extendiendo por el resto del país. ¿Qué va a rodear el surgimiento del Renacimiento? Primera cosa que lo rodea, el desarrollo de la imprenta. Eso va a ser fundamental. Hoy nos parece algo muy natural. En ese momento no. Primero, antes de eso muy pocos sabían leer y escribir, prácticamente nadie, fuera de los conventos. Antes de eso, todo lo que se conocía de ciencia o de técnica era pasado de boca en boca. Estaba sumamente controlado por la iglesia y eso hacía que había muchas cosas que se prohibían, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las plantas como forma de curar eran consideradas brujería. A eso hay que sumarle que en ese momento, alrededor del siglo VIII, va a ser conquistado Constantinopla. Perdón, en el siglo XV va a ser conquistada Constantinopla. Constantinopla era el paso que tenían toda la ruta de la seda y por lo tanto todo lo que eran las mercaderías que venían de Oriente, entre ellos especies, perfumes, telas, que hoy parecen bienes superfluos, pero en el momento que estamos hablando no había especies y las especies permitían, por ejemplo, conservar la comida y Europa no tenía prácticamente ninguna, ¿sí? Entonces eran fundamentales. No había, fuera de un algodón bastante áspero, Europa no tenía otro tipo de telas, entonces la tela también se va a volver un bien necesario. Para poder hacer todo ese comercio iban por Constantinopla, ¿sí? A ese punto que unía Europa con Asia permitía el paso de todos estos bienes. Cuando es conquistado por los otomanos no pueden pasar por ahí, ¿sí? Se les vuelve mucho más caro, es difícil pasar, entonces empiezan: hola Nico, ¿cómo anda? Estamos en otro link. ¿Cuál link? ¿Qué pasó? A ver, Nico. Estamos todos en otro link. Sí, estoy arrancando, Nico. Si les podés decir a los chicos, con razón, me parecía, digo, qué raro que estén tan dormidos. A ver, espera un cachito. No sé qué lío pude haber hecho. Les debo haber copiado el link de cuarto en vez del de ustedes, porque los hice ayer a los dos juntos. Y eso debe ser el lío que hice. Es muy probable que haya hecho eso. Pueden... Muchísimas gracias, Nico. Sí, es muy posible que... Entonces freno un cachito, no sigo avanzando. Es muy posible que lo que haya hecho haya sido copiar el link
de cuarto en vez de ustedes. Mil disculpas. Porque ayer hice los dos juntos y es muy posible que me haya mandado esa macana. Mil disculpas. El feriado me desorganizó mi cronograma de actividades. Bien, freno acá un cachito y en todo caso después ven lo que estuve explicando, que era un poquito el repaso de lo anterior, ¿sí? Y retomo acá. Bien, bueno, supongo que se van a estar conectando en un cachito. Menos mal que no había pasado tanto tiempo, ¿no? Mil gracias, Nicolás, por avisarme. Yo estaba diciendo, qué raro, ninguno llegue. Es como mucho tiempo. Estoy haciendo tiempo ahora para que lleguen. Así que avísenme cuando se van conectando algunos. Así recomienzo. Y por cierto, acá me voy a volver para atrás, si puedo. Bien. Bueno, a ver, gente, los que van llegando, se me avisan. Y recomienzo. Aquí ahora estamos 15, sí, ahí me están llegando. Facebook, un mensaje. Vamos a ver. Ajá, sí. Pero no lo vemos. A ver, ahí le paso. Ahí están subiendo los espectadores, están llegando. Sí. Bien. Hola chicos, buen día. Yo que estaba juzgándolos de dormilones. Perdón. Calculo, la única que se me ocurre es que he puesto, ayer hice las dos clases al mismo tiempo, las de ustedes y la de cuarto, porque quinto va por mí. Y debo haberles puesto el enlace de cuarto y a los de cuarto el de ustedes, calculo. Así que mil disculpas, ¿sí? Menos mal que pasé el enlace por otro lado. Mil disculpas. Bueno, gente, recomienzo, no había avanzado mucho, de todas formas me había demorado porque veía que no entraba nadie y estaba diciendo, qué dormilones que están mis chicos. No, por favor, chicos, seguramente el que se equivocó fui yo, así que mil disculpas. No hay drama, Juan. ¿Sí? Ahí están, bueno, ahora sí, estamos todos. Yo que estaba diciendo que eran dormilones, ¿ven qué mal pensada que soy? Bueno. Bueno, vamos entonces recomenzando. Así terminamos en horario. Bueno, gente. Yo hice un pequeño resumen de lo anterior, así que en todo caso después, mírenselo, son 2 minutos, 3, 5 lo sumo. Recomienzo ahora con la parte específicamente del Renacimiento, ¿sí? Después mírense ese comienzo, así no nos aburro. Lo que les había dicho, entre algunas cosas más organizativas, la semana que viene vamos a tener consulta de esto. Lo que no llegué a dar en esta clase, que vamos a ir más o menos hasta las 10:10, lo vemos la semana que viene, ¿sí? Y si no, les grabo algún videito para completarlo. Recuerden que pueden elegir para analizar una obra de arte, que en este caso va a ser pintura, o una de las películas que les vamos a subir en la lista. Puede ser de esa o puede ser otra que no se nos ocurrió con el profe, no hay ningún problema. Y que más les tenía que decir de organizativo. Y que sí o sí durante el cuatrimestre, aunque sea uno de los periodos, analícenlo en película. Recuerden que vamos un poquito más rápido porque hemos sacado la cuenta con el profe, las clases así clavaditas, justitas. Hola, Anto, para llegar hasta fin de año. Lo tengo a Juan, lo tengo a Agos por ahí, a Carlos, Carla, perdón, Lisandro, Guadalupe, Cande, Celina, Luli, Tawil, Morena, buen día a todos. No sé si me quedó alguien por allá arriba. Sabrina, Estefanía, buen día. Creo que los nombré a todos, creo. Son los que veo por acá. Hola Pedro, ¿cómo anda, caballero? Hola Natalia, Sol, Morena. Bien, ya estamos siendo muchos. Valentina, bien. Yo estoy con el de mi hermano. Matías, bueno, con razón, yo estaba tratando de decir Lisandro. Y no asociaba.
Me está pasando con esto de la cuarentena, que encima de que yo soy mala con los nombres, no quiero meter la pata. Así que por ahí empiezo. ¿Quién era? Y por lo general cuando empiezo con el quién era, porque están con algún nombre cambiado. Si alguno entra con otro mail, que no hay ningún problema, por favor pónganme el nombre y el apellido, así yo ya sé quiénes son y les puedo poner la asistencia después. ¿Sí? Bueno, retomo Renacimiento. Decía, es un estilo que va a ser propio del siglo XV y del siglo XVI. Importante tener en cuenta, no en toda Europa se está dando al mismo tiempo el mismo estilo artístico. Va a ir variando. Ya desde el gótico para acá es así. Surge en Italia y se va a extender al resto de Europa. Algo que les estaba contando. Algunas de las razones del surgimiento del Renacimiento. Es muy loco, pero una de las razones del Renacimiento va a ser justamente las pestes, ¿sí? Entraron en un proceso de cuarentena como las nuestras a partir de pestes que venían principalmente, hola Valentina, desde la zona de Oriente. Una de las primeras guerras químicas que hubo fue la conquista de Constantinopla justamente, y les tiraban por arriba de las murallas a los muertos por peste para que esos cadáveres dentro de del castillo sitiado contagiaran al resto. A su vez esa enfermedad contagiada por las ratas se subieron a los barcos principalmente venecianos y fueron a parar a Europa, ¿sí? De ahí se extendió por toda Europa. Bueno, ¿qué pasó con estas muertes? Había muchísimos muertos y eso hacía que se murió la tercera parte de la población europea, o sea, mucha gente. Algunos dicen que más. Y muchas de las fortunas o de los dineros se concentraron en pocas personas. Por ejemplo, hay casos registrados en Inglaterra, sobre todo, que se ha encontrado todo un registro de los muertos durante este periodo, de una familia que estaba compuesta por varios hombres, cada uno con sus terrenos. Recuerden que estamos en una época totalmente patriarcal, y al morir todos ellos solamente sobreviven 2 mujeres que van a concentrar el dinero, los bienes y las tierras de todas estas familias, que cada uno de ellos tenían pequeños lotos de tierra, pero al concentrarlos todos en uno se vuelve una fortuna importante, ¿sí? Lo mismo pasa principalmente en Florencia y en Venecia, ¿sí? 2 de las ciudades que son ciudades-estado en ese momento, que van a desarrollar y van a impulsar el Renacimiento. Esas grandes fortunas permitían que se pudieran consumir mejores bienes y mejores productos. Dentro de esos productos, uno de los que más interesa son las especies. Las sedas, el papel, todo esto venía de Oriente por la ruta de la seda. Hoy parece por ahí, si no compraban especies era lo mismo. Sin embargo, las especies eran los que, por ejemplo, permitían salar la comida y conservarla y permitir que durara más tiempo. Entonces las especies se vuelven algo muy importante. Lo mismo pasa con las sedas. Los europeos hacían un algodón muy rústico y era el único tipo de tela que podían tener. Entonces las telas que venían de Oriente también se vuelven muy significativas. Y todos esos bienes que son muy importantes venían por Constantinopla. En el siglo XV Constantinopla va a ser conquistada por los turcos otomanos. Eso significa que los europeos pierden esa forma de comunicación con Asia y el paso de la ruta de la seda, y de esa manera no les llegan los bienes o les llegan sumamente caros estos bienes importantes. Entonces, como son bienes que valen mucho, son bienes de lujo que compran las grandes casas, el té es otra de las lo que se considera especies que venía de Oriente. Muchas de los colonas empiezan a buscar rutas para llegar a Oriente por otro lado. Una de las primeras cosas que van a hacer es empezar a circunnavegar hasta que cruzan África por el Cabo de Buena Esperanza al sur y puedan llegar a Asia por mar y volver. También por el Mediterráneo logran entrar por otras zonas más cercanas a lo que es Jerusalén, que lo hacen los venecianos. Bueno, va a haber distintas rutas que se van a ir descubriendo. Entre esos viajes de descubrimiento, el más conocido es el de Colón, ¿sí? No significa que Colón fue el primero europeo que llegó a América. Ya está comprobado que mucho tiempo antes, estamos hablando de casi 5 siglos antes, ya los vikingos no solo cruzaron, sino que se establecieron en Norteamérica. Y hay otras posibilidades de estudio que todavía no están confirmadas de que pueden haber llegado incluso gente de Asia por el Pacífico.
¿sí? Pero eso todavía no está confirmado. Lo de los vikingos ya está confirmado, existen restos arqueológicos, excavaciones y demás que lo confirman. Pero ¿qué pasa? Los vikingos, que lo habían descubierto, se enfrentaron mucho con los pueblos nativos, no pudieron permanecer ahí y terminan volviendo a Europa, ¿sí? Esos asentamientos se abandonan. Y queda como una leyenda de unas tierras en el norte que ellos no sabían muy bien dónde quedaban, ¿sí? Y se pierde en la historia esa información. Por lo tanto, América queda en la nada, nadie estaba muy seguro de lo que hacía. Cuando Colón empieza su viaje de descubrimiento, lo que estaba tratando de llegar a la India para poder traer especies. Y en el medio se encontró con una pequeña islita que se llama América, ¿sí? Bueno, este continente que era desconocido para los europeos va a ser el lugar de donde vengan muchas de las riquezas que va a tener Europa, pero no solamente acá. También lo va a sufrir África, lo va a sufrir la zona de la India. Ya vamos a ir hablando un poquito de todo eso. Esos viajes de descubrimiento van a hacer que la mentalidad de las personas de la época cambie. Y eso se suma a la imprenta. ¿Qué pasaba con la imprenta? Hasta ese momento prácticamente nadie en Europa sabía leer y escribir. A partir de la invención de la imprenta, ¿por qué no sabían leer y escribir? Primero porque eran pocos los que aprendían. Pero otro, ¿qué ibas a leer si no tenías libros en tu casa? ¿Sí? Un libro escrito a mano en hojas de cuero de animales, escritas por sabios adentro de los monasterios, eran sumamente caros. Entonces no había textos. Así que nadie tenía esa necesidad. A partir de la invención de la imprenta, el costo de los libros baja diametralmente, se pueden imprimir muchas copias y se imprimen panfletos, se imprimen pequeñas hojitas con algunos, hasta incluso caricaturas a través del grabado. Por eso con el profe están trabajando la técnica de grabado. Y todo eso hace que sea muy barato para la época, ¿no? Entonces empiezan a difundirse el conocimiento de la escritura y a leer por sí mismos, por ejemplo, la Biblia, interpretarla como ellos querían. Ya con las muertes que habían sufrido en la peste y que no había llegado el fin del mundo, seguían adelante, era como, bueno, es raro esto de este relato que iba a ser de determinada forma y al final seguimos acá y seguimos peleándola y los que se portaron mal, bien, pues todo igual. Entonces empiezan a hacer sus propias interpretaciones de la Biblia, ¿sí? Más adelante vamos a ver en el barroco qué pasa con esto. Y también de las ciencias. A partir de ese desarrollo tan teocéntrico de la Edad Media, empieza como a cambiar. Empiezan a surgir los primeros grupos que se van a plantear separarse de la Iglesia Católica, pero ya más abiertamente. Habíamos hablado que la Iglesia Católica no era una sola cosa durante la Edad Media, sino que hubo muchas peleas, pero era muy fuerte. A partir de el final del Renacimiento, ya para el siglo XVI, vamos a encontrarnos con que empiezan a surgir las primeras reformas protestantes, Lutero a la cabeza, después el rey inglés, que se separa por otra serie de cuestiones, que las vamos a charlar, pero después. Y el desarrollo de este comercio que empieza a darse a través de los viajes de descubrimiento hace que se concentre muchísimo dinero en las zonas europeas. Otra de las zonas desde donde van a venir mucho dinero va a ser desde el sur de África. El sur de África, para el siglo XIV, 13 y 14, tiene grandes ciudades que manejan mucho dinero y son grandes imperios. Entonces, sobre todo la corona portuguesa logra comerciar con ellos y a través del desierto del Sahara también se comercia con ellos con la sal, porque ellos lo que necesitaban era sal. Hola Facu, ¿cómo andás? Que no la tenían. Entonces, venían con la sal a través del Sahara, le daban un bloque de sal a quien le compraban, por ejemplo, oro, y el otro pagaba con esas monedas de oro por la sal. Los Tuareg eran los que hacían este comercio, una de las tribus, había varias, y después se volvían hasta el Mediterráneo y ahí con ese oro compraban el vino de Grecia, supónganse. O lo entregaban a los bancos de Florencia. Entonces todo ese oro va a ir principalmente a Florencia y a Venecia. Ya les voy a contar cómo surgen los bancos. Termino la idea de África. África va a ir perdiendo su poder por una característica básica. Si bien los europeos
fueron desgraciados que enseguida consideraron que se les podía hacer esclavos, ellos también tuvieron algo que ver. Estos primeros comercios que se van a dar principalmente en la costa, resulta que los pueblos africanos del sur tenían guerras exactamente igual que los europeos, y tenían a los que perdían, los conquistaban como esclavos. Entonces empiezan a venderles esclavos, principalmente en ese primer momento los barcos holandeses y portugueses, les empiezan a vender esclavos, ¿sí? Estos esclavos primero eran los que habían capturado en la batalla, pero llega un momento en el que se quedan sin esos esclavos, ya los habían vendido todos, y los holandeses y los portugueses no se conforman con eso. Entonces empiezan a atacar primero pueblos pequeños que había cerca de la costa, después ciudades más grandes, y a directamente secuestrar a todo africano, no importaba si había sido perdedor en una guerra de ellos o no, y a venderlos como esclavos, ¿sí? Buen día, Javier. Entonces, todo eso se va a generar en el comercio de esclavos, que va a ser uno de los comercios más redituables que va a tener el Renacimiento. Como vemos, es mucho lo que está pasando, y tampoco pasa todo junto, es todo un proceso de 200 años, ¿sí? ¿Cómo surgen los bancos? Que va a ser algo importante para poder ya meternos en el arte. Déjenme verlo ahora. Vamos bien. Bancos. El nombre de banco surge justamente porque ponían un banquito, ¿sí? En una calle, principalmente los primeros bancos surgen en la zona de Florencia, en donde había una calle donde se establecían judíos principalmente, pero no por una cuestión racista. Esto es, ¿por qué se establecen primeramente los judíos? A los cristianos les estaba prohibido cobrar usura, o sea, cobrar intereses por la plata de un préstamo, ¿sí? En cambio, los judíos, por su religión, eso sí estaba permitido. Así que lo que hacen es empezar a poner la posibilidad. Había tanto desarrollo, estaban yendo a comprar especies, a hacer inversiones para comprar un barco, para ver si llego a comprar las especies y vuelvo con ese dinero, lo presto. Entonces se buscaba mucho préstamo. Entonces, aquel que lograba hacer una pequeña fortuna, tenía una cantidad de oro, te la prestaba. Tenían esos banquitos en donde vos ibas y negociabas y decías, bueno, yo te presto la plata para comprar el barco, para pagarle a los marineros, para que te vayas hacia Asia y vuelvas de allá con el té y las especies. Cuando vendas, me vas a devolver lo que yo te presté más tanto. Un 10% más, un 5%, un 20%, cada uno sabía cuánto. En general eran bastante altos los intereses. Quizás como ahora. Entonces, venía el tipo, el cristiano, le decía, bueno, está bien, lo vamos a hacer, y por eso los primeros banqueros van a ser muchos judíos. Pero al poco tiempo, el papado ve que esto es una fuente de negocios muy importante y autoriza a los cristianos a poder hacer estos comercios. Entonces Florencia empieza rápidamente a tener cristianos que tenían banca. Los Medici van a ser de los más importantes y los más conocidos, y nos interesan porque van a ser benefactores muy importantes del Renacimiento. Bien, entonces estamos en una época que contrasta con la anterior porque hay mucho desarrollo económico, porque hay mucho movimiento, la gente va para todos lados, las ideas se cruzan por todas partes, pero esto ha sido un proceso, no es que fue de golpe. Recuerden que en el medio estuvo el gótico, que era este proceso de surgimiento de las primeras clases medias, de los burgueses, era la concentración en las ciudades, que las ciudades empiezan a desarrollar mucho su comercio, y por eso se llega al Renacimiento. No es algo que se dio de un día para el otro a partir de que Colón llegó a América, ¿sí? Sino que fue todo un proceso de casi 300 años antes del siglo XV, en el que el gótico va dando lugar a que estén las condiciones para que de repente se produzca este estallido en el siglo XV en Europa. Concentrándonos en el arte, una de las características que tiene el Renacimiento, y que eso sí nadie lo puede explicar, es que surgen en el lapso de 100 años, y casi todos en Italia, una serie de artistas, uno más genial que el otro, con un talento impresionante y tipos hambrientos de saber, de conocimiento, aprenden de todas las disciplinas. El prototipo del artista renacentista es Leonardo da Vinci. ¿A quiénes lo acompañaban? A ver, yo en cuarto se los había dicho.
A ver si por allí alguien me escribe mientras yo voy tomando agua. ¿O están todos dormidos por ahí? A ver, gente. ¿Se acuerdan quiénes eran los 4 artistas más importantes del Renacimiento? Ay, hablé de más. Bien, Dico. Donatello. ¿Quién nos falta? Leonardo, Donatello, Miguel Ángel y Rafael. Muy bien, Sol. Las tortugas ninja, ¿sí? Tienen los nombres de los 4 pintores más importantes, no los únicos. Estamos hablando de que había más, en este periodo del Renacimiento estamos hablando de más de 100 artistas hoy reconocidos como grandes genios, todos concentrados en ese periodo de tiempo y en esa zona. Eso sí no tiene una explicación muy clara, pero sí es cierto que se da, ¿sí? ¿Qué características va a tener el arte acá? Bien, el arte va a tener una característica muy básica. Nos vamos a salir de concentrarnos todo en Dios, ¿sí?, a concentrarnos en el hombre. Es un proceso, ¿sí? No es que de repente no nos importa más Dios. No, Dios sigue presente, es una época, sigue siendo cristiana. Empieza a surgir el protestantismo, pero sigue siendo cristiano, católico, protestante, pero seguimos centrándonos en Jesús. Pero mirado desde el hombre. Por eso empieza a concentrarse en estudiar al hombre, en cómo mira el hombre. Y en cómo mira el hombre surge la perspectiva, ¿sí? En copiar la realidad como el hombre la ve y no como Dios la ve. Eso hace que el gótico esté en algunas partes, mientras que ya está surgiendo en Italia el Renacimiento. Observen, esta pintura típicamente gótica, fíjense que los tamaños no tienen nada que ver con la profundidad, sino que es una estructura mitológica donde Dios está en el cielo, una virgen que lo mira, uno de los profetas que mira hacia allá mientras el infierno ataca desde la tierra, ¿sí? Es totalmente metafórica a esto, ¿sí? O la anterior, en donde veíamos mejor esto, en donde copiamos al ser humano con sus claroscuros, con su perspectiva, tratando de buscar la musculatura, los ojos, las cejas, la construcción del cuerpo, ¿sí? Y hasta la desnudez. Entonces tenemos un cambio en la forma de pintura muy grande. ¿Qué etapas va a tener? Ay, me encantan cómo suenan estas palabras, aunque no estoy segura de pronunciarlas bien. El 400 y el 500, ¿sí? El siglo XV y el siglo XVI. En el siglo XV se va a concentrar en Florencia y en el siglo XVI se va a extender a Roma y a Venecia. Poco a poco se va a ir extendiendo al resto de Europa. Y en el 400, algunas teorías nuevas están hablando, están haciendo estudios que son reales, acá me hacen una pregunta. Valentina, profe, Leonardo era el que se ayudaba a los médicos a recrear, no sé exactamente a qué te referís. Leonardo lo que hacía era, tenía autorización del Papa, era uno de los pocos, para estudiar los cadáveres, entonces los diseccionaba, hacía autopsias, algo que estaba prohibido en esa época porque se lo consideraba un delito, un pecado. Entonces tomaba cuerpos principalmente de gente que no importaba, de gente, no sé, no es que no importaba, que gente que para ellos no importaba, ¿sí? Gente que estaba en la calle, borrachos, desconocidos, ese tipo de cosas, los abría y estudiaba los músculos y los dibujaba, estudiaba cómo era el esqueleto humano y lo dibujaba con detalle. Es el primer artista que empieza a estudiar eso. Sí, lo tienen que haber visto con el profe Leo, sobre todo cuando vieron lo del cuerpo humano, ¿sí? A los médicos eso después les va a ayudar, pero no es que como ahora sí se produce. Ahora actualmente hay muchos artistas que trabajan con los científicos de forma colaborativa para explicar fenómenos, por ejemplo, esquematizaciones del sistema cuántico, cómo funcionan la teoría de las cuerdas, ¿sí? Bueno, en ese momento no era que trabajaban en conjunto, sino que los dibujos que va a dar Leonardo y algunos que va a hacer después Miguel Ángel, muchos científicos después los agarran. Cuando hablo de científicos estoy hablando de médicos que todavía creían que cuando nosotros nos enfermamos es porque Dios nos está castigando, ¿sí? O sea, estamos hablando de primeros médicos. Empiezan a mirar esos dibujos y dicen, pero si el ojo funciona así, por ejemplo, eso fue uno de los grandes descubrimientos, como el ojo hacía foco,
¿sí? Que se achicaba o se agrandaba adelante no me sale el nombre, el iris, para poder concentrar la luz y también para hacer foco. Entonces, si funciona así, podemos arreglarlo de esta otra forma. Entonces, los científicos, los médicos empiezan a ver posibilidades para su propia ciencia, ¿sí? Así que sí, es un trabajo colaborativo, pero no que lo hagan conscientemente, sino que poco a poco se va dando. Van a faltar muchos años para que la ciencia y el arte se reconcilien, recién en el siglo XIX. Bien, volvamos. Bien, vamos a tener un desarrollo de las ciencias, de las artes muy grande. De las ciencias también, pero en dos sentidos distintos. De las ciencias porque la Iglesia empieza a dar mayor libertad de investigación y a no perseguirlos tanto. Se acaba la Inquisición, ¿sí? Progresivamente, no de golpe. El último país donde se acaba va a ser recién en España en el siglo XVII, o sea que todavía tenemos largo tiempo de Inquisición, pero poco a poco la Inquisición va perdiendo fuerza, entonces empieza a producirse la posibilidad de que se pueda hablar de cosas que no se hablaban hasta ese momento, y la ciencia empieza a desarrollarse. Pero en el arte va a dejar de ser perseguido. ¿Por qué? Porque los principales familias de cada ciudad quieren mostrar su poder a través del arte, a través de la arquitectura, de la escultura y de la pintura. ¿Cómo? La arquitectura con sus casas, por un lado, sus vilas o palacetes, y con la construcción de grandes iglesias en cada ciudad para mostrar que su ciudad, recuerden que en Italia estamos hablando de ciudades-estado, Florencia tiene más plata que Venecia, Venecia tiene más plata que el Vaticano, ¿sí? Y para decir cada uno que era más que el otro, con las esculturas que decoraban esos mismos lugares con lujo, ¿sí? Esas mismas espacios arquitectónicos, y con la pintura para poder retener los rostros de muchas de sus familias. Entonces empiezan a dejar de pintar solamente a Dios para empezar a pintar personas reales y muchos temas mitológicos. Y por eso se llama Renacimiento, una gran preocupación en volver a las ciencias del momento clásico. ¿Cuál es el momento clásico? Como voy a estar 2 horas hasta que me contesten, era Grecia y Roma, ¿sí? Entonces tratan de retomar lo que se había visto en Grecia y en Roma. Observen esta escultura. Esto es una escultura de David hecha por Donatello, ¿sí? Observen esa construcción del cuerpo. Además del estudio que de por sí Donatello hace de los cadáveres y del cuerpo humano, está también el estudio que habían hecho los escultores romanos y griegos. ¿Se acuerdan que la última parte de la escultura romana que habíamos visto es algo fabuloso, la exactitud del cuerpo humano? Entonces se retoma todo eso para construir este tipo de esculturas. Algo que ellos van a sumar va a ser la posibilidad de que se sostenga por sí mismo sin necesidad de los pilares que le ponían atrás los romanos, y lo otro es los materiales. No solo van a esculpir en mármol, que también siguen esculpiendo, sino también que hacen esculturas en bronce y en otros materiales. Observen esta pintura, ¿sí? Este es el nacimiento de Venus, de Botticelli, en donde empezamos a ver temas mitológicos que se empiezan a mezclar. Antes pintar esto era impensable porque era pecado. Bueno, en el siglo XVI vamos a tener este desplazamiento más hacia lo que tiene que ver con el Vaticano y con Venecia. Observen estas esculturas. Se va preparando lo que va a ser el barroco. Se va exagerando cada vez más este lujo. Y lo vamos a tener en el siglo XVI a nuestro amigo Leonardo con su mítica Gioconda, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido. Las obras religiosas no van a desaparecer, ¿sí? Van a seguir estando, pero se van mezclando con algunas mitologías, con algunas tradiciones orales, y esa mezcla de símbolos, algunos paganos, habla muy propiamente del Renacimiento. Y además con la perspectiva. Observen que esto es el bajo relieve que se hace en una puerta de una iglesia, tallado, y observen cómo, perdón, esto es un sobre relieve, cómo tenemos perspectiva. Las montañas se van hacia atrás, hay profundidad, ¿sí? Esto está más adelante, más grande, esta mujer más chica porque está más atrás.
es el momento en el que el ángel detiene a Abraham de matar a su hijo. Bueno. En arquitectura, observen que pasamos de las esculturas góticas que se estiraban para arriba con sus grandes ventanales a utilizar esa tecnología, pero ahora construyendo formas que se recuerdan mucho a lo que eran las formas romanas. En algunas zonas, como por ejemplo Florencia, había habido muy poco gótico. El gótico había sido principalmente francés y alemán, eran el lugar donde más fuerte había pegado. Entonces, rápidamente adoptan estas nuevas formas de construir, en donde se toma lo de la vidriera sigue existiendo, pero tiene menos presencia, y se toman grandes formas decorativas, y las cúpulas. Las cúpulas van a ser una característica propiamente de esta época. Las ciudades que habían sido las ciudades las ciudades medievales, pequeñas, llenas de caminitos casi como hormigas, sin una buena estructura, mucha mugre, muchos pobres viviendo por la calle, casuchas por todos lados, empiezan a tirarse. Acuérdense que con la peste se habían abandonado mucho las ciudades, entonces cuando las reconstruyen, las empiezan a reconstruir un poco más ordenadas. Hay zonas centrales, plazas. Cuando hablo de plazas hablo de zonas pavimentadas con una fuente, ¿sí? No de la plaza como la conocemos nosotros, que es una plaza española, que surge recién en el siglo XVII. Es la plaza de un lugar pavimentado lleno de espacio para poder hacer comercio, para vender. Surgen las iglesias como punto focal de las ciudades y los grandes palacios. Esta cúpula que está acá va a ser la más famosa del Renacimiento. Es la cúpula de Santa María de Fiori en Florencia, y la va a desarrollar Brunelleschi. Bueno, el profe Leo seguro les va a contar más la historia de esto, pero él se había peleado con Florencia porque había perdido antes un concurso por una puerta. Porque todo esto, ¿qué hacían las grandes ciudades? Muchas de estas ciudades eran gobernadas por grupos, ¿sí? No por un rey, sino que había un consejo, que había un presidente durante un determinado periodo, después se cambiaba, iba otro, pero hacían consejos. Entonces decían, bueno, queremos construir la cúpula de la iglesia, vamos a hacer un concurso a ver quién me presenta el proyecto más interesante y ese lo va a construir. Y en ese concurso significaba también que te iban a pagar, ¿sí? Entonces muchos artistas competían para ganar esos concursos. Santa María de Fiori iba a ser la primera cúpula de este tipo, después del Panteón Romano. En aquella época habían hecho cúpulas de ese estilo, pero se había perdido por completo saber cómo hacerlas. Entonces Brunelleschi iba a tener que inventar, no de la nada, porque él estudió mucho las viejas ruinas romanas, pero va a tener que inventar sus propias, hasta incluso aparatos de grúas y demás, para poder subir los materiales hasta esa altura y poder construirla. Era un genio, un total y absoluto genio. También inventa la forma de dibujar los planos antes de que eso existiera, ¿sí? A tener en cuenta, las ruinas romanas estaban a un costado de las ciudades y la ciudad se construía más acá, porque eso era viejo, ¿sí? Y no se le llevaba el apunte. Sí, los artistas las estudiaban y las dibujaban, y para ellos eran ruinas y las dibujaban de esa forma, no imaginaban cómo era hizo originalmente. Ya para esa altura estaba todo blanco, por eso la característica de las ruinas blancas que les hablaba la otra vez, que ahora no las quieren pintar con los colores originales, y tapadas de plantas que crecían, animales que crecían en el medio de todo eso. Entonces ellos tenían una visión muy romántica de lo que había sido Roma y Grecia, ¿sí? Como que había sido todo ideal, maravilloso, vivían en paz, amor y fraternidad. Nada que ver con la realidad. Bien, estos son algunos de los palazos que empiezan a construir en esta época. No sé si notan cómo remarco las palabras italianas, porque me encanta cómo suenan, aunque no hable una palabra italiana. ¿Suenan de bonito? Bueno, entonces, el Palacio Pitti. Estos van a ser los grandes enemigos de los Medici. Se peleaban continuamente, casi van a la guerra 2 veces. Y al final, Pitti pierde todo su dinero y con este palacio se quedan los Medici y se van a vivir ahí. Ironías del destino. Acá tenemos ya el siglo XVI, la construcción de la Basílica de San Pedro. Ojo acá. La Basílica de San Pedro, lo que se construye en ese momento es esta parte que ven acá,
¿sí? La cúpula, las dos cúpulas laterales y la nave central. Todo esto es del siglo XVIII, ¿sí? Y eso van a ver si eligen algunas obras, van a encontrarse con que muchas han sido modificadas a lo largo de la historia. En la escultura vamos a tener mucha escultura pública, ¿sí? Este tipo de esculturas de bustos romanos o las esculturas ecuestres, pero también las esculturas mitológicas. Fíjense la perfección de esa construcción y cómo avanzó desde acá hasta acá, ¿sí? Algo impresionante. Mucha escultura en lo que tiene que ver con los sobrerelieves en puertas y demás. Esto es Ghiberti. Miguel Ángel en esto ha hecho una maravilla. Este, ¿sí? Es un David, pero este David tiene mucha reminiscencia romana. Fíjense que casi es un Zeus, y está construido en medio de todo esto. Se pensaba hasta cómo iba a entrar la luz, por eso le construyen la ventana justo para que entre la luz y lo ilumine. Lo mismo vamos a ver en la obra que sigue. Pero fíjense la perfección de ese rostro, del cabello, de la barba y estos especies de cuernos que lo hacen muy referente a los dioses romanos. Fíjense en esta piedad. La piedad es el momento en el que descienden a Cristo de la cruz. Observen que acá abajo, ahora es una lámpara, pero originalmente ahí abajo había una ventana para que esto la iluminara desde atrás y le diera mayor altura. Además se construía pensando en este pedestal para que uno lo viera sí o sí desde abajo y pareciera, como cualquier plano contrapicado, mucho más grande y más impresionante. Además, la perfección que tiene esto, que es algo soberbio en su expresión, en sus pliegues, en su desarrollo técnico, ¿sí? ¿Cómo vamos con la obra? Bien. Bien, este es un David de Miguel Ángel. También muchas de estas, algunas estaban en exteriores. Con el tiempo se las pasó a los interiores de los museos y se pusieron en exterior réplicas, ¿sí? O sea que hoy si vamos por la calle, el David es una estatua de casi 3 metros de alto que estaba en exteriores. Se la cambió por una réplica y el original se puso adentro de un museo para protegerlo. Bueno, vamos a concentrarnos en la pintura, ¿sí? A ver si podemos terminar al menos con el Renacimiento. En todo caso, lo de barroco se los grabo. La pintura va a partir de, les muestro un segundito la anterior. Esto, ¿sí? Que fue lo último que hizo el gótico con la pintura. Observen la perspectiva. ¿Qué ven acá? ¿Está bien esa perspectiva? Según lo que han visto con el profe. ¿La observan correcta? ¿Están todas las líneas en el mismo punto de fuga? A ver. Por ahí, alguien que me conteste. A ver. Yo tomo un traguito de agua. ¿Y? ¿Nadie se anima a jugarse? ¿Están bien? Bueno, pero quiero escucharlo. Ustedes, Lisandro, Matías, ¿están bien o están mal esas líneas? Observen, miren. Esta línea sale para acá con el punto de fuga. Y esta, en cambio, sale para acá. Esta otra sale para acá. Esta sale para acá. ¿Qué les parece? ¿Están bien? ¿Están mal esas líneas de fuga? ¿Hay profundidad entre las personas? ¿Están a distintas profundidades? ¿Tienen distintos tamaños según la profundidad? Cri, cri, cri. Sí, no duerman, escúchenme. No, exactamente, está mal, ¿sí? Y está mal, completamente mal. ¿Pero por qué estaba mal? Porque esto fue antes de que se hubiera una ley. Son las primeras pinturas que se hacen en el gótico, tratando de pensar cómo hacer para representar lo parecido a como veíamos. Empiezan a jugar con esto, que era algo que ya los romanos lo habían desarrollado, pero ellos no lo conocían. Entonces empiezan a jugar a ver cómo pongo esta línea para que vaya al mismo punto que esta. Esto es una pintura de Giotto. Giotto no se sabe mucho de él porque recién en el Renacimiento vamos a empezar a conocer y van a quedar registradas las vidas de los artistas. Hasta ese momento eran artesanos, entonces eran anónimos, no ponían sus nombres. Entonces a Don Giotto y a otro fraile que empieza a pintar, que se llama Fra Angelico, van a empezar a pintar con esta búsqueda de perspectiva en el gótico, ¿sí? En el
el Renacimiento ya los artistas van a desarrollar perfectamente lo que es la perspectiva. Es decir, a medida que me voy para atrás, achico las formas. Tengo puntos de fuga, los establezco claramente, 1, 2 o 3, pero los establezco y todas las líneas van hacia esos puntos de fuga. Y otra técnica que el profe se les va a explicar con más detalle porque es lo que van a tener que pintar cuando hagan la técnica copista, que es el esfumato. El esfumato es pintar, vamos a ver en esta, que es donde más claro se ve el esfumato, es ir las zonas que están más lejos tapadas como con una bruma, ¿sí? Entonces se van pintando como menos claras, con menos densidad, menos reconocimiento de las formas. Observen que los caminos que están acá apenas se salen de la ventana tienen mucha más nitidez y en cambio el fondo está como esfumado. A eso se le llama el esfumato, ¿sí? Ahí miren que acá tenemos un puente incluso y en cambio el fondo no terminamos de saber si son una montaña, árboles, está como borroso, ¿sí? Eso da la sensación de perspectiva y de profundidad, sumado a la copia del rostro del ser humano. Este cuadro, la Gioconda, que es el más caro, el más famoso, no tiene precio hoy por hoy, ha cargado un concepto que hablábamos el año pasado, que se llamaba aura, ha cargado de experiencias y de tradiciones y de leyendas, y por eso su valor. Además de la perfección técnica. Otra cosa es que dibuja una mujer común. Ni siquiera se sabe quién es esta mujer. Hay miles de leyendas, ¿sí? Hasta algunas dicen que es el mismo Leonardo vestido de mujer. O sea, cientos. Hay algunos que dicen que en realidad este cuadro estaba sin terminar. Es algo bastante habitual. Leonardo terminó muy pocos cuadros de todos los encargos que tuvo. Y de los cuadros de los cuales sobreviven muy pocos. Son entre 15 y 16 cuadros que se le asignan, nada más, de lo que hay hoy. Y fíjense que, por ejemplo, no tiene cejas, ¿sí? Entonces por eso se habla de que quizás él la estuvo pintando durante años, se le había encargado un mercader, un retrato sobre su esposa, o al menos eso se cree, y él nunca se lo entregó al cuadro. Entonces se cree que él lo seguía retocando, y continuamente lo retocaban. Cuando lo han estudiado con rayos X, el fondo lo ha cambiado como 10 veces, más en un momento tenía columnas, después se la sacó, tiene muchos cambios. Esto también es Leonardo, y esos cuadros tenían una perfección técnica, una luz, un manejo de la técnica increíble. ¿Por qué vemos La Última Cena en este estado? Porque La Última Cena queda durante 2 años totalmente expuesta en un mural hecho en una pared. Por eso acá abajo vemos una puerta que muy simpáticamente a alguien se le ocurrió cavar una puerta en el medio de la obra. Locuras del siglo XVII. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, esto estaba en un monasterio, el monasterio se le cae el techo y esto queda expuesto al aire durante 2 años, ¿sí? Entonces se destruye, realmente sufre mucho. Por eso se han hecho reconstrucciones virtuales para mantener lo más posible los datos de lo que se ha recuperado de esto. Otro gran artista de la época, Tiziano. Características del Renacimiento: ventanas. Les encanta pintar ventanas. En casi todos los cuadros, sobre todo retratos, hay ventanas que muestran en cada una de esas ventanas la zona en la cual pertenecía la persona o sus terrenos. Tenían siempre alguna clave. Casi todos tenían un perrito. Así como ahora está de moda que todos los mediáticos tengan el perrito con el que andan en el brazo. Bueno, en esa época los ricos también tenían su cachorro y eran retratados en estos cuadros. También podemos ver la riqueza de las ropas. Acá ya tenemos una burguesa, ¿sí? Sin embargo, fíjense lo que son esas ropas, parecen propias de la realeza. Los burgueses cobran mucha fuerza y mucho dinero. Botticelli, la primavera. Fíjense lo que es cada una de estas representaciones. Además de la perfección técnica, son totalmente mitológicas, ¿sí? Son distintas representaciones de mitos romanos. Lo mismo que acá en el nacimiento de Venus. Entonces, en cada uno de estos cuadros vemos un cambio en la perspectiva. Miguel Ángel, en la perspectiva me refiero a la forma de pensar, ¿sí? Ya no es Dios el centro de todo, sino que pinto a Dios desde la mirada del hombre, desde el sentimiento del hombre, y puedo pintar otras cosas. Puedo pintar al hombre tal cual es. Miguel Ángel va a pintar en esa cúpula que vimos recién. Todo esto es la Capilla Sixtina, que es donde se elige el Papa. En una serie que anda dando vuelta por allí, que se llama The New Pope,
la han reconstruido con una perfección impresionante y se la puede ver con mucho detalle. Fíjense lo que son estas grandes murales, ¿sí? Miguel Ángel va a ser uno de los preferidos por los papas, y va a hacer este gran mural del juicio final, que si bien tiene mucho religioso, o la creación del hombre que está en la parte de arriba en el techo, si bien tiene mucho de religioso, es netamente religioso, pero fíjense la forma en que están pintados los cuerpos, ¿sí? Son cuerpos desnudos, algo muy difícil de ver en una iglesia, y esto estaba en el Vaticano, y además cuerpos totalmente pintados con sus detalles, con sus musculaturas, con la perfección propia del Renacimiento. Rafael es mi favorito, es un genio absoluto. Este es uno de sus murales más famosos, la Escuela de Atenas, en donde cada uno de los que están aquí representados, además de él que anda por acá, son distintos filósofos griegos y romanos, ¿sí? Entonces, Platón y Aristóteles acá al centro y todo el resto de los filósofos alrededor. Un tema que antes nunca se hubiese pintado porque los filósofos eran considerados como paganos. Miren lo que es esto. La Madonna, otro tema muy propio del Renacimiento, pintada de la Virgen en distintas situaciones. Bien, y ya acá entramos al barroco, no sé por qué. Ahí está. Bien, entonces, hasta acá lo que es Renacimiento. Yo les voy a grabar a la tarde una clase en donde les voy a explicar lo que es barroco, ¿sí? Porque no voy a llegar en 10 minutos a explicárselos, que les explico lo que es barroco y rococó, para que ustedes lo puedan tener. Si tienen dudas o preguntas me las mandan, ¿sí? El lunes lo ven al profe y el martes me ven a mí, ¿sí? El martes vamos a trabajar sobre el lenguaje, pero si tienen dudas o preguntas sobre todo este periodo, me las hacen, ¿sí? El martes les pido que ya antes del martes me manden las ideas que tienen, así ya las podemos ir charlando grupo por grupo. Trate de conectarse por lo menos uno por grupo con micrófono para contarme de forma más dialogada qué idea tienen para filmar lo del lenguaje, ¿sí? Cuál es la visión que tienen, porque a veces ustedes en lo que me escriben no terminan de ser muy claros. He recibido uno nada más, que es el de Gesa. Otros todavía no los he leído. Gesa, te respondo más tarde, después de 4 más o menos, que creo que ya voy a haber terminado de transmitir. Ahí te mando un mensajito con la respuesta. Los otros, si me han mandado algo, no los he leído. Voy a ir revisando durante la tarde. Con esto del feriado me ha alterado mis procesos de corrección, ¿sí? Así que lo que me han ido enviando lo voy a ir poniendo al día durante la tarde de hoy, mañana lo subo. Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, todo es bien recibido mientras no sean insultos. Perdón por el error en el enlace. La clase queda grabada. Les pido a todos los que la ven grabada por alguna razón, la que sea, que por favor dejen un mensaje también, así yo tomo asistencia desde ahí. Bien. Ninguna duda, ninguna pregunta. Sé que hablo mucho y muy rápido, así que supongo que las dudas surgen. ¿Todo bien? Bueno, Nico, me alegro. Bueno, si hay alguien por ahí que todavía no puso mensaje, porfa, póngalo, así les tomo la asistencia, ¿sí? Bueno, chicos, entonces los desocupo, así pueden tomarse un recreito para la materia que sigue. A la tarde les grabo lo de barroco, ¿sí? Así pueden hacer el análisis aquellos que tomen barroco. Van a poder elegir una obra o película del Renacimiento, del barroco o del rococó. Son muy parecidos los tres periodos, pero tienen algunas características, sobre todo sociales, distintas, y eso es lo que van a tener que tener en cuenta en el análisis que hagan, ¿sí? Ubicarlo en qué periodo de los tres lo que están analizando se desarrolla y dar esas características, ¿de acuerdo? Bueno, gente, un saludo grande, nos estamos viendo. Cualquier cosa me avisan, manténganse en contacto, les mando un cariño enorme, se los extraña mucho, ya sé que soy repetitiva, pero es la verdad. Así que la pasen muy bien, ¿sí? Bueno, igualmente Sol, que tengas muy buen día. Chao Javi, nos vemos. Pedro, Nico, Carla,
Guadagos, Morena, Cande, Facu, Matías. Nos vemos, chicos. Que la pasen muy bien, ¿sí? Cuídense mucho.